1. El purgatorio ocupa las tres regiones inferiores del mundo del deseo. El primer cielo está en las tres regiones superiores. 2. La región central es una especie de territorio neutral o limítrofe, ni cielo, ni infierno. En esta región encontramos personas rectas y que no injuriaron a nadie, pero que estaban tan sumergidas en los negocios que nada pensaron sobre la vida superior. Para ellos el mundo del deseo es un estado de la más indescriptible monotonía. 3. Cuando la existencia en el purgatorio ha terminado, el espíritu se eleva hasta el primer cielo, que está situado en las tres regiones más elevadas del mundo del deseo. 4. El primer cielo es un lugar de alegría sin mezcla alguna de amargura. Todos los designios nobles a los que el hombre aspiró se realizan aquí ampliamente. Es un lugar de reposo. 5. Cuando un niño muere antes del nacimiento de su cuerpo de deseos, no va más allá del primer cielo. El niño no tiene existencia en el purgatorio. 6. Este cielo es también un lugar de progreso para todos los que han sido estudiosos, artistas o altruistas. 7. Nuestra dicha en el cielo depende de la felicidad que hayamos proporcionado a otros y al valor que demos a lo que otros han hecho por nosotros. 8. Con el tiempo se llega a un punto en el que el resultado del dolor y sufrimiento del purgatorio, junto con el goce extraído de las buenas acciones de la vida pasada, se ha grabado en el átomo simiente del cuerpo de deseos. Todo esto constituye lo que llamamos conciencia. 9. En la mente materialista yace el peligro de perder todo contacto con el espíritu y convertirse en un rezagado. 10. La materia es espíritu cristalizado. La fuerza es el mismo espíritu no cristalizado aún. La materia es espíritu cristalizado. La fuerza es el mismo espíritu no cristalizado aún. Esto ya se ha dicho anteriormente, pero no puede recalcarse demasiado en la mente. La ilustración del caracol ayudará mucho a comprender eso. La materia que es espíritu cristalizado corresponde a la concha del caracol, cuya concha es la babosa misma cristalizada. La fuerza química que mueve la materia, haciéndola apta para la construcción de la forma, y el caracol que mueve su casa, se corresponden también. Lo que actualmente es la babosa en un tiempo será materia, cuando se haya cristalizado. El proceso inverso de resolver la materia en espíritu se produce también de continuo. La fase más grosera de este proceso que vemos como decaimiento es cuando un hombre abandona sus vehículos tras sí y entonces el espíritu de un átomo se puede separar fácilmente del espíritu más denso que ha estado manifestándose como materia. Presten atención. Hoy hablaremos sobre el cielo. El segundo cielo. Por último, el hombre, el ego, el triple espíritu, penetra en el segundo cielo. Está envuelto en su cuerpo mental, que contiene los tres átomos simientes, la quinta esencia de los tres vehículos abandonados. Cuando el hombre muere y pierde sus cuerpos vital y denso, se encuentra en las mismas condiciones que cuando uno está dormido. El cuerpo de deseos, según ya se explicó, no tiene órganos a propósito para ser empleado. Ahora se transforma de un ovoide, en una figura que se parece al cuerpo denso que ha sido abandonado.
podemos fácilmente comprender que debe haber un intervalo de inconsciencia parecida al sueño y después el hombre despierta en el mundo del deseo. No sin cierta frecuencia ocurre que tales personas permanecen durante largo tiempo inseguras de lo que les está ocurriendo. No comprenden que han muerto. Ven que pueden pensar y moverse. Y algunas veces cuesta mucho trabajo conseguir hacerles creer que están realmente muertos. Comprenden que hay algo diferente, pero no entienden qué es lo que es. No sucede así, sin embargo, cuando el cambio se hace del primer cielo, que está en el mundo del deseo, al segundo cielo, que está en la región del pensamiento concreto. Entonces el hombre abandona su cuerpo de deseos. Está perfectamente consciente. Pasa a una gran paz. Durante ese intervalo todo parece desvanecerse. No puede pensar. Ninguna de sus facultades está viva, pero él siente que es. Tiene un inexplicable sentimiento de encontrarse en el gran siempre, de hallarse completamente. Solo, si bien sin temor, y su alma se inunda de una paz inefable, que sobrepasa toda comprensión. La ciencia oculta lo llama el gran silencio. Entonces viene el despertar. El espíritu está ahora en su patria hogar, el cielo. Aquí el primer despertar trae al espíritu el sonido de la música de las esferas. En nuestra vida terrestre estamos tan abstraídos en los pequeños ruidos y sonidos de nuestro restringido alrededor, que somos incapaces de oír la música de las esferas en marcha, pero el ocultista la oye. Sabe que los 12 signos del zodiaco y los 7 planetas forman la caja y las cuerdas de la lira de Apolo. Y sabe también que un solo desacorde en esa armonía celestial ocasionada por ese gran instrumento produciría una explosión de la materia y una colisión de mundos. El poder de vibración rítmica es bien conocido de todos los que hayan dedicado al asunto el más ligero estudio. Por ejemplo, se ordena a los soldados que rompan el compás de marcha cuando cruzan un puente porque de otra manera su paso rítmico podría destruir la construcción más fuerte. Los relatos de la Biblia sobre el efecto del sonido de las trompetas alrededor de los muros de la ciudad de Jericó no es una cosa sin sentido para el ocultista. En algunos casos han ocurrido cosas semejantes sin haber provocado esa sonrisa mundial de supercelosa incredulidad. Hace años una banda de música estaba practicando en un jardín cercano a los muros de un sólido y antiguo castillo. Sucedió en cierto momento que la música dio un sostenido y un tono muy penetrante. Cuando sonó esa nota, el muro del castillo se derrumbó súbitamente. Los músicos habían tocado la nota clave del muro y la prolongaron suficientemente para hacerlo caer. Cuando se habla de que este es el mundo del sonido, no debe creerse por ello que no hay color. Muchos saben que hay una relación muy íntima entre el color y el sonido y que cuando se toca cierta nota aparece simultáneamente el color correspondiente. Así es también en el mundo celeste. El color y el sonido están presentes a la vez,
pero el sonido es el que origina el color. Por lo tanto, se dice que este es especialmente el mundo del sonido, y este sonido es el que construye todas las formas del mundo físico. El músico puede oír ciertos sonidos en diferentes partes de la naturaleza, tales como el viento en el bosque, el rumor del océano y el canto de las aguas. Estos sonidos combinados forman un todo que es la nota tónica de la tierra, su tono, así como se forman figuras geométricas pasando un arco de violín sobre el borde de un cristal plano cubierto de arena fina, así también. Las formas que vemos en torno nuestro son las figuras cristalizadas de los sonidos de las fuerzas arquetípicas que obran en los arquetipos en el mundo celeste. El trabajo que realiza el hombre en el mundo celeste es múltiple. No es una existencia inactiva, soñadora o ilusoria la que lleva, sino que, por el contrario, es de la más intensa e importante actividad preparándose para la próxima vida, así como el sueño es una preparación activa para el trabajo de día siguiente. Aquí se absorbe la quinta esencia de los tres cuerpos en el triple espíritu. Tanto como haya sido trabajado por el hombre durante su vida el cuerpo de deseos, purificándolo de sus pasiones y emociones, será arraigado al espíritu humano como beneficio, proporcionándole así al hombre una mente mejorada para el futuro, tanto como haya sido trabajado el cuerpo vital por el espíritu de vida, transformándolo y espiritualizándolo, salvándolo así del decaimiento a que está sujeto el cuerpo vital. Se amalgamará con el espíritu de vida para asegurarle un cuerpo vital y un temperamento mejor en las vidas subsiguientes. Tanto del cuerpo denso cuanto el espíritu divino haya salvado por la rectitud en el obrar, se reabsorberá en él y proporcionará un ambiente mejor y mejores oportunidades en el futuro. La espiritualización del vehículo se realiza por medio del cultivo y desarrollo de las facultades de observación, discernimiento, devoción a los elevados ideales, concentración, perseverancia y justo empleo de las fuerzas vitales. El segundo cielo es el verdadero hogar del hombre, el ego, el pensador. Aquí permanece durante siglos enteros, asimilando el fruto de su última vida terrestre y preparando las condiciones terrestres más apropiadas para su próximo paso de progreso. El sonido que compenetra esta región y que se hace aparente por doquier como color, es su instrumento, por decirlo así. Esa vibración armoniosa y sonora es la que, cual elixir de vida, disuelve en el triple espíritu la quinta esencia del triple cuerpo de quien depende su crecimiento. Allí estaremos en el futuro. La vida en el segundo cielo es una vida extraordinariamente activa, variada en numerosos sentidos. El ego asimila los frutos de su última vida terrestre y prepara el ambiente que lo rodeará en una nueva existencia física. No basta con indicar que las nuevas condiciones estarán determinadas por la conducta y los actos de la última vida. Es necesario que los frutos del pasado sean trabajados y realizados en el mundo que será el próximo campo de actividad, mientras que el ego está adquiriendo nuevas experiencias físicas frescas y obteniendo nuevos frutos. Por lo tanto, todos los habitantes del mundo celeste trabajan sobre los modelos de la Tierra, los que se encuentran en la región del pensamiento concreto. Son ellos los que alteran las formas físicas de la Tierra y producen los cambios graduales que varían su aspecto, de manera que en cada nueva venida a la vida física se han preparado un nuevo ambiente en el cual podrán adquirir nuevas experiencias. El clima,
la flora y la fauna son alterados por el hombre bajo la dirección de elevados seres que se describirán más tarde. Así que el mundo es exactamente lo que nosotros mismos, individual y colectivamente, le hemos hecho, y será lo que lo hagamos. El ocultista ve en todo cuanto ocurre, una causa de naturaleza espiritual manifestándose, sin omitir el alarmante aumento de las perturbaciones sísmicas, producidas por el pensamiento materialista de la ciencia moderna. Es cierto que causas físicas puramente pueden producir perturbaciones, pero, ¿es esa la última palabra sobre el asunto? ¿Podemos explicarnos ampliamente las cosas con solo registrar lo que aparece en su superficie? Seguramente no. Vemos dos hombres discutiendo en la calle y súbitamente uno golpea al otro, haciéndolo caer. Un observador podrá deducir que un pensamiento de odio fue la causa original del golpe. En cambio, otro puede sostener que él vio el brazo tendido, contraídos los músculos hasta ponerse en contacto con la víctima. Esto es también cierto, pero es obvio añadir que si no hubiera habido un pensamiento de odio de por medio, el bofetón no se habría producido. De parecida manera, dice el ocultista, que si no fuera por el materialismo, las convulsiones sísmicas no se producirían. La obra del hombre en el mundo celeste no está confinada únicamente a la alteración de la superficie de la Tierra, que será el campo de acción de sus futuras luchas para dominar el mundo físico. Está también ocupado muy activamente en aprender a construir un cuerpo que sea un medio mejor de expresión. El destino del hombre es convertirse en una inteligencia creadora y está haciendo su aprendizaje para conseguirlo durante todo este tiempo. Durante su vida celeste está aprendiendo a construir toda clase de cuerpos, el humano inclusive. Hemos hablado de las fuerzas que trabajan sobre los polos positivo y negativo de los diferentes éteres. El hombre mismo es una parte de esas fuerzas. Aquellos que llamamos muertos son los que nos ayudan a vivir. Ellos, a su vez, son ayudados por los llamados espíritus de la naturaleza, a quienes mandan. El hombre es dirigido en su trabajo por instructores de las más elevadas jerarquías creadoras, los que le ayudan a construir sus vehículos antes de que alcance la conciencia de sí mismo, de la misma manera que él construye actualmente sus vehículos durante el sueño. En el transcurso de su vida celeste ellos le ayudan conscientemente. Al pintor se le indica cómo construir un ojo sutil, capaz de tomar perspectivas perfectas y de distinguir los colores y las sombras hasta un grado inconcebible para los que no se interesan en el color y en la luz. El matemático tiene que tratar sobre el espacio, y la facultad para la percepción de este espacio está relacionada con el delicado ajuste de los tres canales semicirculares que están situados dentro del oído, apuntando cada uno a una de las tres dimensiones del espacio. La lógica y la habilidad matemática están en proporción directa al ajuste de esos canales semicirculares. La habilidad musical depende también del mismo factor, pero además de la necesidad del debido ajuste de dichos canales semicirculares, el músico precisa que las fibras de corti sean extremadamente delicadas, y de las cuales hay cerca de 10.000 en el oído humano y son capaces de interpretar cada una alrededor de 25 gradaciones de tonalidad. En los oídos de la mayoría de los hombres esas fibras no responden más que de 3 a 10 de las gradaciones posibles. Entre los músicos ordinarios, el mayor grado de eficiencia es alrededor de 15 sonidos por cada fibra, pero el maestro de música que puede atraer e interpretar la música del mundo celeste requiere un mayor grado de eficiencia para poder distinguir entre las diferentes notas y notar la más ligera disonancia en las más complicadas melodías.
Las personas que requieren órganos de tan extremada delicadeza para la expresión de sus facultades deben prestarles el mayor cuidado, como lo requiere su elevado grado de desarrollo. Ningún otro es tan elevado como el músico, lo que es muy razonable si consideramos que mientras el pintor atrae fácilmente la inspiración del mundo del color, el más próximo al mundo del deseo, el músico evoca y nos ofrece la atmósfera de nuestro hogar celeste, al que como espíritus pertenecemos, y nos la traduce en sonidos de nuestra vida terrestre. Su misión es la más elevada, porque como medio de expresión del alma viviente, la música es reina suprema. El que la música sea diferente y más elevada que las otras artes se comprende si consideramos que una estatua o un cuadro, una vez creado, es permanente. Estos son evocados del mundo del deseo y por lo tanto se cristalizan más fácilmente, mientras que la música, siendo del mundo celeste, es más evasiva y debe reproducirse cada vez que la queremos oír. No puede ser aprisionada, como lo demuestran las tentativas infructuosas, para hacerlo parcialmente, por medio de mecanismos tales como el fonógrafo y los autopianos. La música así reproducida pierde mucho de la dulzura y grandeza que posee cuando viene fresca de su propio mundo, trayéndole al alma las añoranzas de su verdadera patria y hablándole en un lenguaje de bellezas tal, que ningún mármol ni ningún cuadro pueden expresar. El instrumento por el cual siente el hombre la música es el más perfecto sentido del cuerpo humano. El ojo no es, en manera alguna, verdadero, pero el oído es perfecto en el sentido de cualquier sonido que oye lo oye sin deformarlo, mientras que el ojo tergiversa muy a menudo lo que ve. Además del oído musical, el músico debe también aprender a construir una mano fina y delicada, con dedos ágiles y sensitivos nervios, pues en caso contrario no podría reproducir las melodías que oye. Es una ley de la naturaleza el que nadie pueda habitar un cuerpo más eficiente que el que sea capaz de construir. Se aprende primeramente a construir en cierto grado el cuerpo, y después se aprende a vivir en él. De esta manera se descubren los defectos y se le enseña a corregirlos. Todos los hombres trabajan inconscientemente en la construcción de sus cuerpos durante la vida antenatal hasta llegar el momento en el que la quinta esencia de sus cuerpos anteriores, esencia que han conservado, debe ser edificada o encarnada. Entonces trabajan ya conscientemente. Se comprende, pues, que cuanto más avanza el hombre y más trabaja sobre sus vehículos, haciéndolos así inmortales, más poder tiene para la construcción de una nueva vida. El discípulo desarrollado en una escuela ocultista comienza a construir el mismo tan pronto como se ha realizado el trabajo de las 3 primeras semanas, cuyo trabajo pertenece exclusivamente a la madre. Cuando ha pasado el periodo de construcción inconsciente, se le presenta al hombre una oportunidad para ejercer su naciente poder creador, y entonces comienza el verdadero proceso creativo original, epigénesis. Vemos, pues, que el hombre aprende a construir sus vehículos en el mundo celeste, y a usarlos en el mundo físico. La naturaleza suministra toda clase de experiencias de manera tan maravillosa y con tan consumada sabiduría, que cuanto más profundamente penetramos en sus secretos, vamos siendo cada vez más impresionados por nuestra insignificancia,
creciendo nuestra reverencia hacia Dios, de quien la naturaleza es su símbolo visible. Cuanto más sabemos de sus maravillas, más comprendemos que este sistema mundial no es la vasta y perpetua máquina en movimiento, mecánica, que el materialismo nos ha hecho creer. Sería enteramente tan lógico como pensar que si arrojáramos al aire una caja de tipos, los caracteres se arreglarían por sí mismos formando un hermoso poema cuando llegaran al suelo. Cuanto más grande es la complejidad del plan, más poderoso es el argumento en favor de la teoría de un autor divino inteligente. El tercer cielo. Habiendo asimilado todos los frutos de su vida pasada y alterado la apariencia de la tierra de tal manera que pueda proporcionarle el alrededor ambiente requerido para su próximo paso hacia la perfección, habiendo también aprendido por el trabajo en los cuerpos de otros, a construir un cuerpo apropiado a través del cual pueda manifestarse en el mundo físico, y habiendo, por último, disuelto la mente en la esencia que construye el triple espíritu, el espíritu puro individual asciende a la más elevada región del mundo del pensamiento, el tercer cielo. Aquí, por medio de la armonía inefable de este mundo superior, se fortalece para su próxima inmersión en la materia. Después de algún tiempo, viene el deseo de nuevas experiencias y la contemplación de un nuevo nacimiento. Esto evoca una serie de cuadros ante la visión del espíritu, un panorama de la vida nueva que nos espera. Pero nótese esto bien. Este panorama contiene solo los acontecimientos principales. El espíritu tiene plena libertad en cuanto a los detalles. Bueno, aquí quise traerle un poquito tempranamente este diagrama 5B que aparece en el concepto Rosacruz del Cosmos y que lo vamos a ver también más adelante, lo vamos a repetir para completar las explicaciones. Como ya se ha hablado en esta presentación de las nuevas necesidades de renacimientos, de nuevas experiencias, y un poco anterior se habló del ciclo del purgatorio, y ya en esta misma presentación estamos hablando del segundo y tercer cielo, pues es conveniente pues adelantarnos un poquito a lo que vamos a ver, ¿no? Aquí tenemos en la flecha roja el punto donde se pierde el cuerpo físico, el cuerpo vital, para comenzar el peregrinaje hacia las diferentes regiones, comenzando con la grabación del panorama de la vida, ¿no? Y después, bueno, pasando por el purgatorio, donde se recoge la esencia del dolor, porque es asimilada como base del recto sentir. Y más adelante, ya en el primer cielo, como se habló en la presentación anterior, en la vida pasada, el bien es asimilado como base del recto sentir futuro. Finalmente, el ego continúa su ascenso y llega al segundo cielo, que es precisamente la primera parte de esta presentación, donde todo el bien de la vida pasada es asimilado como base del recto pensar futuro. Y al terminar esa estancia allí, que ya vimos que dura por mucho tiempo, pues pasa al tercer cielo, y la esencia mental del recto pensar, pues esto se conjuga en la esencia emocional del recto sentir, son asimiladas por el espíritu. Perdón. Y después el ego hace le viene el deseo de un nuevo renacimiento y comienza el descenso hacia el mundo físico, atrayendo los materiales aquí de la mente en el segundo cielo. Eso lo vamos a ver más en detalle adelante. Atrae los materiales del cuerpo de deseo en la región del mundo del deseo, y finalmente los materiales del cuerpo vital aquí. En la flecha verde es que comienza el nacimiento del cuerpo denso, y después vienen las etapas
que veremos más adelante, de las diferentes edades, cómo van naciendo los cuerpos individuales, es decir, el ego va tomando control de sus cuerpos ya individuales y continúa la vida así hasta que vuelve aquí a la flecha roja. Es como si un hombre que fuera a una ciudad distante tuviera un billete de tiempo limitado, con punto de partida a su elección. Después de haber elegido y comenzado el viaje, ya no puede cambiar de camino durante la jornada. Puede detenerse en tantos lugares como quiera, dentro del tiempo límite, pero no puede volver atrás. Así, conforme avanza más y más en su viaje, se encuentra más y más limitado por su pasada elección. Si eligió viajar en un vapor carbonero, seguramente llegará a su destino sucio y manchado. Si hubiera elegido en cambio un buque hermoso, llegaría más limpio. Así sucede con el hombre en cada nueva vida. Puede tener ante sí una vida muy dura, pero puede elegir entre vivirla limpiamente o revolcarse en el barro. Otras condiciones están también bajo su gobierno, sujetas, sí, a las limitaciones de sus elecciones a obras pasadas. Los cuadros del panorama de su próxima vida, de la que acabamos de hablar, empiezan en el nacimiento y terminan en el sepulcro. Se suceden en opuesta dirección a la que se desarrollan en el panorama que sigue a la muerte, ya explicado, que pasa ante la visión del espíritu apenas ha abandonado su cuerpo denso. La razón de esta diferencia radical entre ambos panoramas es que en el antenatal el objeto es mostrar al ego renaciente cómo ciertas causas o actos producen siempre determinados efectos. En el caso del panorama post-mortem, el objeto es al revés: mostrar cómo cada acontecimiento de la vida que acaba de pasar era el efecto de alguna causa anterior de la vida. La naturaleza o Dios no hacen nada sin una razón lógica, y cuanto más investiguemos, más evidente se nos hace el que la naturaleza es una madre muy sabia, empleando siempre los mejores medios para la realización de sus fines. Pero puede preguntarse, ¿por qué debemos renacer? ¿Por qué debemos volver a esta existencia terrestre limitada y miserable? ¿Por qué no venir a la tierra? ¿Estamos cansados de esta vida terrestre fastidiosa o debemos adquirir experiencia en esos reinos superiores, sin necesidad de ella agotadora? Tales quejas están basadas en malentendidos de varias clases. En primer término, debemos comprender y grabar profundamente en los anales de nuestra memoria que el propósito de la vida no es la felicidad, sino la experiencia. La tristeza y el dolor son nuestros maestros más benévolos, mientras que las alegrías de la vida no son sino cosas fugaces. Esto parece ser una doctrina muy dura, y el corazón grita apasionadamente y protesta ante la posibilidad de que ese pensamiento sea cierto. Sin embargo, así es, y si lo examinamos, comprenderemos que no hay tal dureza en esa doctrina después de todo. Consideremos las bendiciones del dolor. Si pudiéramos colocar nuestra mano sobre una estufa caliente y no sintiéramos dolor, la mano podría quedarse allí probablemente hasta que el brazo se quemara, sin que nosotros nos diéramos cuenta de ello a tiempo para salvarlo. El dolor que resulta del contacto de la mano con la estufa caliente es lo que nos hace retirar aquella rápidamente, antes de que produzca ningún daño serio. En vez de perder la mano, escapamos con una ligera quemadura que bien pronto se cura. Esta es una ilustración referida al mundo físico, y encontraremos que el mismo principio obra en los mundos del pensamiento y moral. Si ultrajamos la moralidad, el remordimiento que nuestra conciencia nos produce provoca un dolor,
dolor que nos impedirá repetir el acto. Y si no aprendemos a la primera lección, la naturaleza nos proporcionará experiencias cada vez más duras, hasta que por último penetrará en nuestra conciencia el hecho de que el sendero del transgresor es muy duro. Y eso continuará hasta que nos veamos forzados a tomar una nueva dirección y dar un paso más hacia una vida mejor. La experiencia es el conocimiento de las causas que producen los actos. Este es el objeto de la vida, junto con el desarrollo de la voluntad, que es la fuerza con la que aplicamos el resultado de la experiencia. La experiencia debe adquirirse, pero podemos elegir entre adquirirla por el escabroso y duro camino de la experiencia personal o por la observación de los actos ajenos razonados y reflexionando sobre ellos, guiados por la luz de cualquier experiencia que hayamos tenido. Este es el método por el cual el estudiante de ocultismo debe aprender, en vez de necesitar el látigo de la adversidad y del dolor. Cuanto más deseosos estemos de aprender en esa forma, menos sentiremos las punzantes espinas del sendero del dolor, y tanto más pronto obtendremos el sendero de la paz. La elección es nuestra, pero en tanto no aprendamos todo lo que hay que aprender en este mundo, debemos volver a él. No podemos permanecer en los mundos superiores y aprender allí hasta que hayamos dominado las lecciones de la vida terrestre. Esto sería tan sensible como enviar a un niño al kindergarten un día y a la universidad al siguiente. El niño debe volver al kindergarten un día y otro y pasar años enteros, antes de que el estudio haya desarrollado en él la capacidad suficiente para que pueda comprender las enseñanzas que se dan en la universidad. El hombre también está en la escuela de la experiencia, y debe volver a ella muchas veces antes de que pueda esperar el dominar todo el conocimiento del mundo de los sentidos. No existe una vida terrestre sola, por rica que haya sido en experiencia, que pueda suministrar todo ese conocimiento, y por eso la naturaleza decreta que el hombre debe volver a la tierra, después de intervalos de reposo, para proseguir su trabajo donde lo dejó, de igual manera que un niño sigue su estudio en la escuela cada día, después del intervalo de una noche de sueño. No es argumento contra esta teoría el decir que el hombre no recuerda sus vidas anteriores. No recordamos los ejercicios y trabajos que hicimos al aprender a escribir, y sin embargo poseemos el arte de escribir, que prueba que lo hemos aprendido. Todas las facultades que poseemos demuestran que las hemos adquirido alguna vez y en alguna parte. Algunos recuerdan su pasado, sin embargo, como se relata en un ejemplo notable al final del capítulo siguiente, y que al fin y al cabo es uno de tantos. Y además, si no hubiera vuelta a la tierra, ¿qué utilidad tendría la vida? ¿Por qué luchar por nada? ¿Por qué una vida de felicidad en un cielo eterno debería ser la recompensa de una buena vida? ¿Qué beneficio podría producir una buena vida en un cielo donde todo el mundo es ya feliz? Seguramente, en un lugar donde todo el mundo es feliz y está contento, no hay necesidad alguna de simpatía, de sacrificios ni de buenos consejos. Nadie los precisaría. Pero en la tierra hay muchos que los necesitan, y esas cualidades humanitarias y altruistas son de la mayor utilidad para la humanidad que lucha. Por lo tanto, la gran ley que trabaja para el bien hace que el hombre vuelva al mundo para beneficio de sí mismo y de los demás,
con sus tesoros adquiridos, en vez de permitir que se estropeasen o desperdiciasen en el cielo, donde nadie los necesita. Uno. Cuando el hombre muere y pierde sus cuerpos vital y denso, se encuentra en las mismas condiciones que cuando uno está dormido. El cuerpo de deseos se transforma de un ovoide en una figura que se parece al cuerpo denso que ha sido abandonado. 2. Cuando se hace el cambio del primer cielo al segundo cielo, que está en la región del pensamiento concreto, el hombre abandona su cuerpo de deseos, está perfectamente consciente, pasa a una gran paz. 3. En el segundo cielo, el espíritu está en su patria hogar. Aquí, el primer despertar trae al espíritu el sonido de la música de las esferas. 4. El segundo cielo es el mundo del sonido, pero no debe creerse por ello que no hay color. Hay una relación muy íntima entre el color y el sonido. Cuando se toca cierta nota, aparece simultáneamente el color correspondiente. El color y el sonido están presentes a la vez, pero el sonido es el que origina el color, y este sonido es el que construye todas las formas del mundo físico. 5. En el segundo cielo, el hombre, el ego, el pensador, permanece durante siglos enteros. Aquí prepara el ambiente que lo rodeará en una nueva existencia física. 6. Habiendo asimilado los frutos de su vida pasada y alterado la apariencia de la tierra de forma que pueda proporcionarle el alrededor ambiente requerido para su próximo paso hacia la perfección, y habiendo aprendido por el trabajo en los cuerpos de otros a construir un cuerpo apropiado para manifestarse en el mundo físico, y habiendo disuelto la mente en la esencia que construye el triple espíritu, el espíritu puro individual asciende a la más elevada región del mundo del pensamiento, el tercer cielo. 7. Después de algún tiempo viene el deseo de nuevas experiencias y la contemplación de un nuevo nacimiento. 8. Ante la visión del espíritu se presenta un panorama de la vida nueva que le espera. Este panorama contiene solo los acontecimientos principales. El espíritu tiene plena libertad en cuanto a los detalles. 9. Hasta tanto no aprendamos todo lo que hay que aprender en este mundo, debemos volver a él. 10. El hombre está en la escuela de la experiencia y debe volver a ella muchas veces antes de que pueda esperar el dominar todo el conocimiento del mundo de los sentidos. La gran ley que trabaja para el bien hace que el hombre vuelva al mundo para beneficio de sí mismo y de los demás. Ya saben sobre el cielo. Hasta pronto. Muy bien, amigos, hasta aquí la presentación que les traje hoy. Vamos a a compartir los 10 puntos como siempre hacemos hasta ahora. Enseguida se los pongo en el chat para que lo puedan bajar y tenerlos de referencia para futuras consultas si necesitan una consulta rápida, ¿no? Vamos allá. Y inmediatamente después de esto, pues entonces abrimos los micrófonos para... Aquí viene el primero y aquí está el segundo. Ahí lo tienen ya. Esto, bueno, los micrófonos están abiertos para sugerencias, preguntas, aportes. Adelante. Ha estado un poquito extensa la presentación de hoy, pero es que tenía bastante contenido porque abarcaba
el segundo y el tercer cielo, y era necesario ponerlos juntos porque o se tornaba o muy corta o bueno, en este caso, un poquito larga, un poquito extensa, no demasiado, pero un poquito extensa. Y sí, definitivamente trae bastante contenido, ¿no? Adelante, Susana. Sí, muchísimas gracias, Armando. Como siempre, esta presentación maravillosa. Bueno, primeramente quiero darle la bienvenida aquí al grupo a Elizabeth, que es, bueno, una gran amiga, para mí como una hija, y darle muchas bendiciones. Gracias. Bueno, mi niña. Bueno, y entonces, y Armando, y quería, saliéndome un poquitico bueno, un poquitico nada más de esto que tú has dicho, yo quería, en lo que tú estabas hablando de lo que es el renacimiento, ¿no? Las causas del renacimiento y lo que es en sí el renacimiento, la ventaja que nos trae. Yo quería tocar el puntico que hemos hablado desde hace más de un año en la astrología, que se veía que con la entrada de Urano, ahora en Géminis, yo les decía que las enfermedades iba a ser algo increíble, las curas que iban a haber para las enfermedades, todo lo nuevo que iba a haber, todos los inventos nuevos, todos los descubrimientos nuevos que van a haber, que van a alargar mucho la vida del ser humano. Y eso va a dar posibilidades, ¿no? De que pueda haber muchas más experiencias aquí en la Tierra. O sea, que las personas que se cuiden un poquitico y que en 2, 3 años ya están, ya yo he visto que ya han aparecido. Se puso el mute. Ay, sí, disculpa, Sí, Armando. sí. Que las personas que se cuiden un poquitico y que puedan, van a ver, es muy difícil que puedan enfermar y si se enferman es muy difícil que no pueda haber cura para para la mayoría de esas enfermedades. Por supuesto que por encima de todo está la voluntad de Dios, porque no es que el ser humano sea Dios, no, el ser humano no es Dios ni nada por el estilo, pero sí Dios sí nos da, vamos a decir Dios, yo creo en así, no, va a darnos la posibilidad a las personas, como sea, como mismo se ha hecho un camión, se ha hecho un carro, se han hecho los ventiladores, se han hecho todas esas cosas, también van a venir adelantos muy buenos en la parte médica, y son adelantos que por supuesto vienen auspiciados por las fuerzas creadoras, las fuerzas divinas, y es para la ayuda de la humanidad. Ojalá todo se use para bien, porque de que vienen esos cambios van a venir. Y como tú decías, Armando, va a ser para tener nuevas, buenas oportunidades de experiencias aquí en la Tierra. Así que eso era todo y muchas gracias de nuevo, Armando, por esta clase. Muchas gracias. Gracias a ti, Susana. Sí, efectivamente, se están viendo unos cambios increíbles y a una velocidad vertiginosa. Los últimos 50 años de la humanidad han sido de una cantidad de acontecimientos inmensos que no ha dado tiempo ni a procesarlos constantemente. Y uno de ellos es este que estamos nosotros usando como herramienta, la Internet, las computadoras, todas esas cosas han venido prácticamente en los últimos 50 años, ¿no? Aunque siempre se comienza mucho antes, los primeros pasos se dan antes, pero ya el desarrollo y el uso, la utilización efectiva, hace muy poco tiempo realmente comparado con la historia de la humanidad. Adelante, Marco. Sí, yo quería decir, por ejemplo, la experiencia en el tercer cielo, cuando le proyectan la película, fíjense que hemos hablado muchas veces del libre albedrío, que el libre albedrío no es más que cómo tú vas de esos puntos que te muestran en el tercer cielo, o sea, te muestran el nacimiento, quizás alguna cosa en la niñez, en la adolescencia, y
tienes que pasar por esos puntos que te muestran en el tercer cielo. Ahora, ¿cómo tú vas de un punto a otro? Tienes el libre albedrío de hacerlo, pero por esos puntos tienes que pasar. Yo siempre recalco eso del libre albedrío y ahora en esta clase se vio que la proyección no es la vida completa, sino los puntos por donde tenemos que pasar. Era eso nada más, Armando. Gracias, Marco. Sí, definitivamente. Aquí es donde se habla precisamente de que allá en el tercer cielo, cuando ya los deseos de un nuevo renacimiento aparecen en el ego, pues entonces le presentan el panorama de la vida futura o los panoramas, porque allí es donde él escoge uno de los que tenga disponible, de acuerdo con las condiciones que se presenten para cumplir determinado destino, ¿no? Y sí, tiene el itinerario de tal a tal, como se vio aquí en la presentación, se vio el mapita, ¿no? Con el itinerario. Y ahí es donde radica, aquí lo estoy poniendo de nuevo, okay, tiene que ir de esta ciudad a esta ciudad, de la ciudad A, aquí aparece de la ciudad A a la ciudad B. Entonces, el trazo que se ve en línea pespunteada, en línea discontinua, son las desviaciones voluntarias que puede hacer. O sea, visita el punto 1, visita el punto 2, después se va al 3, se va al 4, pero al final llega a la ciudad, al punto B, y ese es realmente el recorrido de la vida que tiene obligación de hacer. Por eso el mapita contiene estas dos diferencias, ¿no? De itinerario, la ciudad, de una ciudad a la otra y todo el recorrido de la ruta que esa persona pues quiere hacer eventualmente y espontáneamente, ¿no? Carlos dice, Heindel dice que al despertar en el mundo del deseo, generalmente el ego no se da cuenta que ha muerto. Yo imagino que nosotros los probacionistas sí debiéramos darnos cuenta que ya estamos muertos al entrar al mundo del deseo. ¿No creen? Bueno, yo no me muero. Yo no me he muerto todavía, pero esto es posible, porque ya los probacionistas son auxiliares invisibles, pero eso mejor te lo va a contestar Marco. Adelante, Marco. Para nada, para nada. Mientras nosotros no tengamos la conciencia de vigilia en los mundos superiores que se logra con el discipulado, no vamos a estar conscientes de que nos morimos al inicio. Después ya sí, cuando empecemos a ver y eso, pero no se crean que por ser probacionista, o sea, hay mucho desarrollo. No, el probacionista es el primer paso difícil, que es ponernos a prueba para ver si logramos el discipulado. Pero esa conciencia de vigilia constante que se logra en los mundos superiores, las que nos hace cuando nos morimos saber que ya estamos muertos. Pero para nada, los probacionistas no tenemos esa conciencia y cuando nos morimos, los primeros tiempos vamos a estar también confundidos. Claro, aunque yo pienso, Marco, que como quiera que sea, la adquisición de este conocimiento de las enseñanzas le da a uno un poco de mayor visión, o sea, comprensión del proceso, y puede ser que sea menos tiempo el estado de perturbación que tenga ese ego al morir de una persona veraje, vamos a decir, una persona. Tienes una ventaja. Exacto. No te lo niego, pero recuerden que todos soñamos y ninguno sabemos que estamos en un sueño. O sea, en la actualidad los probacionistas sueñan y tienen pesadillas y están en el sueño y los persiguen y se caen y esto, y no estamos conscientes que estamos en un sueño. Por lo tanto, cuando nos morimos, vamos a pensar que estamos soñando igual y no vamos a estar conscientes. Asimilen eso así, véanse como ustedes sueñan, porque es muy difícil. No digo que a veces uno sabe que está soñando, a veces, pero no siempre. Entonces, esa conciencia que tenemos nosotros aquí en el mundo físico, cuando logramos tenerla en el mundo del deseo, con el discipulado, que sí, no sabemos salir a voluntad, pero cuando nos acostamos a dormir y nos dormimos, aparecemos en el mundo del deseo, pero
sabemos que somos Marco Salón, que somos Carlos, que son el que sea, y sabe que está en ese mundo. Nosotros actualmente todavía no sabemos que estamos en ese mundo. Podemos tener de vez en cuando un sueño lúcido, que es como se llama, pero hasta el discipulado. Así es. Más preguntas, comentarios, aportes, sugerencias. Tenemos al amigo Héctor que hoy nos visita. Bienvenido, Héctor. Tienes el micrófono apagado, no se oye. Si estás hablando, no se oye. Tienes el micrófono apagado. Ahora sí. No, ok, no soy muy experto en la tecnología, pero ahí vamos. Pues bien, bienvenido. ¿Qué te pareció la presentación, la clase? Sí, perfecta, está muy bien, me gustó mucho y me está gustando. Sí. Desde San Cristóbal, los que no saben, estoy en San Cristóbal, un pueblo de República Dominicana, En una de la República provincia. Dominicana. Sí, sí. Ajá. Pues nada, bienvenido. Gracias, gracias. Te conocemos. Vamos por aquí. ¿Alguna otra pregunta, inquietud, sugerencia, aporte, recordatorio de algo que se haya, digamos, quedado un poco en el aire o algo que se haya quedado no muy bien explicado? Hay un detalle que yo, o sea, me llamó, se me fijó en la atención, porque uno lee el concepto Rosacruz del Cosmos y mientras más lo lee, más cosas encuentra nuevas, ¿no? Aquí en la presentación, esto está copiado literalmente del concepto, o sea, no se le ha cambiado nada del texto, lo único que se proveen son las imágenes y bueno, los sonidos, y se trata de hacer lo más ameno, lo más instructivo y didácticamente posible para que las personas puedan después, basado en las imágenes y demás, recordar mejor el contenido, ¿no? El texto, que es lo que realmente importa. Pero hay una parte aquí que, a pesar de que, bueno, cuántas veces uno quizás no le ha pasado la vista por encima a estas mismas lecciones, estas mismas párrafos, ¿no? Donde más gente habla de que el ego, cuando está en el segundo cielo, que está aprendiendo a modificar, digamos, la tierra, modifica el clima, modifica la flora, la fauna, el paisaje terrestre y todo para su próxima vida, y con esto contribuye también a los de los demás, porque está bajo la dirección de seres superiores que se hacen estos cambios. Por supuesto, el hombre solo todavía no tiene la capacidad de decisión sumamente inteligente como para hacer los cambios por sí mismo, ¿no? Pero bueno, guiados por estos seres, el hombre aprende a construir eso, y también a construir no solo el cuerpo humano, miren qué interesante, sino todos los cuerpos. O sea, aprende a construir, dice así mismo, dice la presentación, o sea, dice McHenry en ese párrafo, no solo muchos cuerpos además del cuerpo humano. O sea, que el hombre está trabajando en el mundo físico, no solo en su cuerpo como tal, que es el más avanzado, el más desarrollado, sino que aprende de otros campos también que tienen que ver con la forma física. Y eso es muy interesante, porque nosotros, como humanidad, como oleada de vida, nos tocó el mundo físico, o sea, el mundo denso,
mundo químico, la región química, nos tocó a nosotros bajar hasta el nadir de la materialidad y por lo tanto vamos a ser los especialistas universales en materia física. O sea, cuando se trate de que alguien quiera saber algo sobre la formación o composición de lo que son los materiales densos de la región química del universo, tienen que venir a preguntarnos a nosotros porque vamos a ser los expertos en eso. Ahora no. Pero eso, bueno, ya cuando estemos en otra paso evolutivo, en otra de los periodos más adelante, pues nosotros vamos a ser expertos en eso porque ya hemos pasado por todo ese proceso. Lo mismo le sucedió a los ángeles cuando fueron humanos. Ellos son especialistas en cuerpo vital. Son especialistas, ellos controlan y manejan perfectamente los éteres del cuerpo vital. Esto lo mismo le sucedió a los arcángeles con el cuerpo de deseo. Ellos son especialistas en construcción de cuerpo de deseo. A nosotros nos tocó el cuerpo físico y por lo tanto vamos a ser especialistas en cuerpo físico. Así que nos van a tener que preguntar sobre ese pormenor. No sé cuándo va a haber de nuevo materia física en el universo. Tiene que pasar un ciclo muy grande, pero bueno, algún día lo habrá y eso, pues a lo mejor nosotros podamos cooperar con otras oleadas de vidas que estén en esas funciones, en esos menesteres. Adelante, José Javier. Sí, buenas noches, tengan todos. Mi pregunta es, ¿a qué parte del mundo del deseo entra uno cuando uno tiene un sueño que está haciendo algo, pero que cuando despierta eh, puede traer, recuerda lo que ha hecho? Por ejemplo, yo me he soñado eh, haciendo un arreglo, tocando con una agrupación y las cosas que yo estoy haciendo cuando despierto las recuerdo y, y me puedo levantar, me levanto y lo practico en el instrumento y exactamente lo que estaba haciendo lo recuerdo y puedo tocarlo. Si se me puede explicar un poco eso. Bueno, José Javier, sí, o sea, Mangenda, tú sabes, no habla de eso, pero siguiendo la lógica que él nos enseña a seguir y es un pensamiento, vaya, bastante prudente en ese sentido. Si tú estás soñando con música, probablemente estás en las regiones altas del mundo del deseo. Bueno, no, del mundo del deseo no es el pensamiento concreto, porque realmente la música es de allí. Ahora bien, los ecos de la música celeste se oyen también en las regiones superiores del mundo del deseo, donde esto dice que cuando uno entra en el segundo cielo, lo primero que oye son la música de las esferas, ¿ves? Y los ecos que se oyen allí son mucho más hermosos que los sonidos que nosotros tenemos aquí en la tierra. O sea, no son al tiempo actual, nos es desconocido ese tipo de sonido y ese tipo de armonía que se producen allí. Ahora bien, el hecho de que tú lo recuerdes es que se trata de que cuando tú estás saliendo del mundo del deseo, hay digamos, intermedio entre tú tienes parte del cuerpo de deseo tuyo dentro de tu cuerpo y la otra parte está todavía en el mundo del deseo. Entonces las imágenes del mundo del deseo se transmiten y impresionan tu cerebro físico y entonces se quedan en el éter reflector, en la memoria. Por eso cuando te despiertas recuerdas el sueño que tuviste, sobre todo en una cosa que tienes que recordar, que es música. A mí me ha pasado también, me ha pasado, he soñado con melodías y después cuando despierto las tengo y son de verdad, son melodías, o sea, no es cuestión de que es una idea que tú te haces, realmente soñaste con algo que sí tenía ese tipo
elemento, ¿ves? Entonces, lo recuerdas porque la inserción del cuerpo de deseo en tu cuerpo físico, o sea, estás en el punto de regreso, algo así, se queda un poco, una cantidad determinada de cuerpo de deseo insertado en tu cuerpo físico, y la otra todavía está en el mundo del deseo recogiendo esas imágenes e impregnándolas en tu cuerpo, en tu cerebro, ¿ves? Eso sucede también con las pesadillas también, o sea, eso, la gente que recuerda los sueños, pues tiene ese tipo de orden, ¿no? En el caso de la música, pues yo supongo de que estás en las regiones superiores, no estás en el purgatorio, no estás en las regiones inferiores. Eso es lo que yo pienso. Déjame ver, Marco, qué nos dice con respecto a eso. Adelante, Marco. Perdón, y no se olvidan, por ejemplo. No, porque lo tienes en tu memoria real, o sea, lo tienes en tu memoria de vigilia, ¿ves? Lo tienes presente. No es una cosa que vas a obtener después, ya lo tienes, ya está ahí, es como si lo hubieras vivido igual, está impregnado. Adelante, Marco. Cuando soñamos, nos vamos en el vehículo de deseo. Y en el vehículo de deseo no podemos ir al segundo cielo. O sea, cuando nosotros soñamos, normalmente vamos a las regiones bajas, porque es lo que más cerca está. Es lo que es más fácil para el cuerpo de deseo entrar. Porque ya ir al primer cielo, ya recuerden que el primer cielo es la parte sublime, es la parte de los colores, la parte bella. Y nosotros normalmente lo que soñamos son cosas mundanas. Porque estamos en esa región, pero a la vez estamos aquí, en la tierra. Entonces, nosotros vamos a un valle, a una montaña, a cosas materiales. O sea, lo que pasa es que hay veces que nos caemos de una montaña y rebotamos en el piso y no nos pasa nada, porque todo es producto del sueño, de lo que ocurre en esas regiones, pero no, normalmente son regiones bajas. Ahora, ¿cómo los grandes músicos lograban oír esas melodías? Ya eso no es sueño. Ellos no sueñan con esas melodías. Ellos se concentran, que la concentración es con la mente, y pueden oír la música de las esferas allá arriba, en el mundo del pensamiento. No es un sueño. Tú puedes soñar con una música, pero no vas a soñar con la música de las esferas, mientras no seas un iniciado, que ya tengas conciencia en esos mundos, y entonces ya tienes un nivel mucho más alto, mucho más evolutivo. Pero normalmente los grandes músicos se concentraban, y entonces con la mente llegaban al mundo del pensamiento concreto, que es el mundo ese precisamente de la música, y oían esas melodías. Y entonces le venían a la mente y la componían, la convertían rápido en un pentagrama, la escribían antes de que se le olvidara. Ahora, ¿por qué recordamos los sueños? Porque el éter reflector se va con nosotros. La mayoría de los sueños no los recordamos porque el éter reflector se queda con los éteres inferiores, y por eso no recordamos los sueños. Pero cuando ya tenemos un cierto desarrollo, que no tiene que ser un desarrollo espiritual enorme, ¿no? Un poquito, cualquier persona no tiene que estar en la fraternidad, que logre un poquito de desarrollo, pues recuerda lo que sueña. Hay muchas personas que recuerdan lo que sueña, pero eso es porque se están separando los éteres, y entonces se los llevan, no para el mundo del deseo, porque el éter no puede estar en el mundo del deseo, pero las regiones bajas del mundo del deseo están interpenetradas con la región etérica, y por eso se llevan el éter con ellos, cada uno en su mundo, pero como están interpenetrados, están ocupando el mismo espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Recuerden que cada mundo, cada vehículo puede ir a cada mundo, si es de la misma materia. Cuerpo de deseo puede ir al mundo del deseo. No puede ir al mundo del pensamiento. Aunque estén interpenetrados, te lo puede llevar, pero sigue estando en el mundo del deseo. Igual que en la conferencia se dijo que la mente se llevaba los
3 átomos simientes, no se lleva los 3 átomos simientes, se llevan las fuerzas. Las fuerzas. Sí. Las fuerzas. A pesar de que en el concepto está escrito así, que sí, se llevan los átomos, no se los puede llevar porque cada átomo simiente pertenece a una región. El denso al mundo, a la región química, el vital al mundo etérico, el de deseo al mundo del deseo y el mental al mundo del pensamiento concreto. Que lo recoge después cuando va bajando en la campana, que es la clase que viene. Correcto. Ajá. Entonces, muchas veces decimos, no, pero nosotros tenemos la mente aquí. No, la mente no está aquí. La mente no está aquí en la región química. Está ocupando un espacio que es aquí, una nubecilla en la cabeza, pero en el mundo del pensamiento concreto que está interpenetrado con esto. Eso es muy importante que se entienda porque a veces confundimos, decimos, no, pero si yo tengo los 3 vehículos aquí, aquí no es aquí. Cada cual en su mundo, lo que como están interpenetrados, ocupan el mismo espacio físico. Pero el cuerpo vital que sale 1 pulgada por fuera del denso, no está en la región química, está en la región etérica que interpenetra la región química. Eso es muy importante grabarlo porque si no las personas se confunden y entonces dicen, no, yo estoy aquí, estoy allá. No, cada cual en su mundo. Lo que pasa es que como se interpenetran, ocupan el mismo espacio. Sí, es que no es tan escalonado. Uno empieza aquí, termina aquí, el otro termina aquí, el otro empieza. No es así. Todo está tan unido, pero cada cual vibra en su lugar. Cada uno está en su lugar. El esquema de los 7 revoluciones y de los 7 globos no da esa idea. No da esa idea. Por lo tanto, ese esquema no es... Hendel lo hizo porque es muy difícil. Muchas dimensiones, expresarlo en un plano que son 2 dimensiones. Entonces hizo eso que nos da una idea, pero errónea total, porque los globos van achicándose, pero concéntricos, y van expandiéndose. No es que van bajando, sino que se contraen y se expanden, se contraen y se expanden. Es un dibujo más real de eso. Profe, una cosita que quería yo... Armando. Ah, bueno. Pero si la pregunta es para ti, no importa, pregúntale, sí, Pilar. Sí. No es nada del otro mundo, pero lo que quiero decir, y esto me surgió a raíz de la clase que siempre me ha gustado, hay algo ahí que es fantástico. La diferencia de lo que es la mente y la conciencia. O sea, nosotros mantenemos la conciencia de lo que nosotros somos. Y somos básicamente lo que hemos interiorizado, lo que hemos experimentado, lo que hemos vivido, lo que hemos articulado en el transcurso de nuestra vida, ¿no? Pero entonces cuando uno morimos, yo creo que, y esta es una opinión muy mía, ¿no? O sea, yo creo que nos tenemos que dar de cuenta sin mucho esfuerzo, como lo mismo nos damos cuenta de las cosas que nosotros hemos adquirido y hemos hecho en todos los aspectos de la vida. Cuando estamos muertos, sobre todo la gente que ya ha llevado tiempo, ¿cómo se puede decir? Bregando, como dicen los puertorriqueños, con estos temas. O sea, el vivir a nosotros no nos asusta para nada. Además, lo tenemos, yo creo que tan fuerte como la conciencia y como la fe. O sea, de decir, nosotros, la muerte, la vida no se acaba con la muerte. Y la reencarnación o el renacimiento, mejor dicho, existe. Eso es una cosa que es real. Entonces, yo creo que para los estudiantes que llevan años estudiando esto, decir, bueno, el renacimiento no me sorprende como la gravedad de la Tierra. O sea, son cosas que están ahí, que no importa lo que los sueños tú puedas ir de un lugar para otro y traer más o menos la información. Por supuesto, ya sabemos todos que tiene que ver sobre todo con el éter reflector, la memoria, que a veces se queda en el cuerpo, pero a veces somos capaces de
de poder sacarlos para recoger información afuera, ¿no? Pero yo creo que cuando alguien que ha pasado muchos años estudiando el mismo concepto y lo ha asimilado, yo creo que no tiene duda ninguna, no puede haber duda de que está muerto, o sea, de que está muerto y que la vida es otra cosa. Y esperaremos a pasar al primer cielo, al segundo cielo, en fin, esperaremos a ver cuáles son los palos que nos van a dar y cuáles son las proyecciones que podemos en el banco del universo que podamos aprender, ¿no? Y otra de las cosas, cuando tú dices, pues, por ejemplo, ¿qué pasa con la poesía? ¿Qué ocurre con la poesía? Porque la música sabemos eh, que la inspiración no sabemos de dónde viene. O sea, y Sí, por sí sí, sabemos bueno, sí, del pensamiento del mundo concreto, ¿no? ajá, del Pero pensamiento de la región concreta. del pensamiento concreto, no, yo sé, pero lo que quiero decir, ¿tú puedes ir a la inspiración de una forma consciente? No. O sea, se articula a través del instinto, se articula a través de una No, es que el poeta, el músico, el artista tiene ya el cuerpo, el receptor. Vaya, vamos a suponer, vamos a compararlo con un radio. Él es el radio, tiene el instrumento para poder sintonizarse con eso. O sea, no lo tiene que hacer consciente. En este sí, caso, pero fíjate, Armando, eso es verdad, pero hasta cierto punto yo he observado una cosa. Por ejemplo, en los artistas, pongamos un ejemplo, los Beatles. Los Beatles tuvieron un punto de ebullición en 10 años que después ninguno de ellos pudieron alcanzar su misma gloria que tuvieron. O sea, Paul McCartney estuvo durante años después que se separó de los Beatles, en un yate con un montón de equipos, en aquella época eran marmotretos, ¿no? Muy grandes, para buscar la inspiración y no llegó a adquirir la inspiración que tuvo cuando compuso Yesterday o cuando compuso, no sé, All You Need Is Love, ese tipo de cosas. ¿Por qué hay un punto en la vida? Y pasa lo mismo con los escritores también. Cuando tú lees obras completas, tú te das cuenta que un escritor tiene su punto máximo y después tiene su declive, ¿no? Después tiene en parte en la que trata de copiarse a sí mismo o reinventarse a sí mismo, pero no hay creación nueva. Y en la música pasa lo mismo. En la poesía, yo diría que la poesía es distinto. La poesía tiene otro matiz, tiene que ver, no sé, se conecta también con el dolor, se conecta también con la alegría, pero es muy similar a la música, ¿no? Nada más que eso, quería comentar única y exclusivamente, ¿no? Nada sí, más, no si quisiera no, aburrirlo mucho. no, está bien. Si no recuerdo mal, la poesía también está en el primer cielo, ahí donde está el altruismo, la filosofía, eso, la poesía está allí también, pero la poesía se le considera música escrita, ¿ves? Porque la poesía tiene ritmo y produce emociones, eso, o sea, después de la música, en orden de sensibilidad, vamos a decir, como dice esta presentación, que la misión del músico es la más elevada porque trae de nuestro hogar, trae las melodías que son de allí propias, ¿no? Y el de la poesía, pues también, porque la poesía es como música escrita, ¿ves? Así mismo lo menciona más gente, que es como música escrita. Sí, es más fácil de entender, sin duda, sin duda. No, Excepto en el y, caso de Bob Bunny, pero bueno, tú sabes, eso es no, otro no, tema. bueno, pero eso no es poesía, estamos hablando de poesía, eso es un Sí, de música. disparate, eso es un disparate, pero bueno, estamos hablando de poesía de verdad. Esto produce emociones, la poesía puede traer alegría, puede traer regocijo, puede traer llanto, puede traer tristeza, porque es que transmite emociones directamente. Sin Entonces, duda. lo que sucede es que el estado de vigilia, nosotros lo obtuvimos aquí en el cuarto periodo, que es nuestro mundo denso, o sea, en el cuerpo físico, en el mundo físico es que nosotros tenemos nuestro estado de vigilia. Por eso, cuando morimos, estamos que no sabemos si hemos muerto, aunque como dijo Marco, tenemos ventaja en conocer estas enseñanzas que sí nos van a dar un poquito más rápido la comprensión de qué es lo que está pasando, pero el que no la tiene, la persona veraje normal, cuando se encuentra en el mundo del deseo,
está muy confundido porque puede pensar, se ve que existe, está, vaya como estaba antes, sin embargo no entiende qué es lo que está pasando, qué es lo que está Oye, pero vibrando. Armando, hay que ser muy bruto. El hombre es el único animal, es el único animal que sabe que va a morir. Y Bueno, creo que los elefantes también. Pero, bueno. o sea, a ver si me comprende. Hay que ser para no darse cuenta. Y lo miro, a lo mejor, perdón, no quiero criticar a nadie, pero hay que ser muy bruto para no darse cuenta que están muertos. No sé, a ver si me No, no, comprende. no, no, no se da cuenta, no se da cuenta, No. no se da cuenta, lo dice Magender, en esta misma presentación lo dijo, mira, voy a proyectar la parte en que lo dice, No, yo precisamente. sé, yo sé. Sí, Oye, no quiero yo extenderme en el esto, sino sí. Esto, mira, déjame ponerle un segundito. No ya sin ponlo. cierta frecuencia ocurre que tales personas permanecen durante largo tiempo inseguras de lo que les está ocurriendo. No comprenden que han muerto. Ven que pueden pensar y moverse. Y algunas veces cuesta mucho trabajo conseguir hacerles creer que están realmente muertos. Comprenden que hay algo diferente, pero no entienden qué es lo que es. Eso le pasa a la mayoría de las personas que va ahí al mundo del deseo después de la ruptura. Le pasa a la mayoría. Claro, en el caso, sí, en el caso de las personas que ya tienen este conocimiento, tienen conocimientos similares, el espiritismo, eso, pueden No, también, seguro. pueden darse cuenta, ¿no? De más rápido, fíjate, más rápido. Pero igual, cuando dejan el cuerpo denso, ya están como que no entienden bien qué es lo que está pasando. Como Vamos que a darle, le arropa un velo o algo así. vamos a darle la palabra Adelante, profe. Gracias. a Marco. Dale, El Marco, sí, micrófono. perdón. El micrófono. Vilar, mira, el hecho de que tú te sepas el concepto de Rosacruz del cosmos de memoria no te hace más santo. Te lo sabes de memoria y no te hace más santo. El problema no es saberlo de memoria, es interiorizarlo y Pero vivir. yo no me lo sé de memoria. Yo lo que No, he absorbido algo, pero sí, tú tienes el conocimiento en sentido general, porque entender el concepto de Rosacruz del cosmos completo en una vida no es fácil. Muy no, seguro. pocos lo pueden lograr. Entonces, tú puedes entender cómo se originó el mundo, la cosmogénesis, la ley de causa y efecto, todas esas cosas tú las puedes entender, pero no es entender, es interiorizar. Interiorizar, esa es la palabra. ¿Cuántas veces nosotros sabemos que una cosa es mala y la hacemos? Y la hacemos. Y la seguimos Ese era el haciendo. punto que iba a tocar. Sí. Entonces, mientras no seamos santos, hay que ir a purgatorio. Hay que ir a purgatorio porque un mal pensamiento, ya eso es una causa que tienes que soltar. Entonces, no somos puros. Te voy a poner el ejemplo. Max Heindel, que fue iniciado de 4 iniciaciones. ¿Tú crees que él no tuvo algún pensamiento malo con una gente que le quería poner mal aquello allá? No sé, alguien que entró. Claro que sí. Entonces, si todos, en el fondo, fíjate que yo me quería quedar. Ese tema lo iba a sacar yo ahora mismo y tú te me adelantaste. Bueno, pero lo que pasa es que yo no quería rizar mucho el rizo. Cuando uno está muerto, una cosa es no querer saber que está muerto. No. Voy para ahí. ¿Eh? Cuando tú te mueres, mira, si tú no tienes la conciencia del mundo del deseo, no tienes la conciencia del mundo del deseo, porque nunca has estado allí consciente, con la conciencia de vigilia, si no tienes esa conciencia, vas a estar allí perdido igual que los demás. Tenemos un mapa, tío, tenemos un mapa que es el concepto. No. El mapa se adquiere viviendo, no leyendo. No, yo El sé. mapa se adquiere viviendo, fíjate. No, el conocimiento nos ayuda, pero no nos da la puerta, la entrada. El iniciado no es el que más sabe del concepto, no. El iniciado es el que tiene una actitud ante la vida. Ese es el iniciado. Tú puedes ser un erudito y tú puedes llegar aquí y decir esto es así, esto es asado, porque Händel y porque dijo y porque yo lo interpreté. Pero si eres un desastre como persona, no
Vas a por estar supuesto. perdido. Todo el mundo. Y ha habido experiencia de personas, de probacionistas que se han soñado con ellos, y se han visto, gente que ha tenido esos sueños y se han visto que están huyendo, están perdidos, probacionistas, fíjate, no estudiante regular. O sea, no es tan así. Tú sabes y tú vas a decir, no, yo estoy muerto. Mira, no. Tú vas a ver que en tu casa, cuando tú te mueras, a lo mejor tus hijos van a hacer algo que a ti no te gusta. Y tú vas a decir, pero mira esto, pero mira lo que... Y vas a sufrir por eso. Pero déjalo por escrito, hay que dejarlo por escrito espera, antes todo. estoy poniendo una cosa hipotética. Sí. Entonces tú vas a sufrir. ¿Y por qué tú vas a sufrir si ya tú estás muerto? ¿A ti no te importa lo que hagas con los demás? Porque todavía tú tienes sentido de posesión. Oye, pero si a mí no me gustan muchas cosas estando vivo, imagínate de muerto. Bueno, pero vas a seguir sufriendo ese mismo sufrimiento que tienes vivo, lo vas a seguir. El hecho de morir no nos hace santos. Vamos a seguir siendo lo mismo y vamos a seguir pensando que estamos vivos. Pero por eso te digo, el que es bruto en la vida es bruto en la muerte también. La muerte no transforma a nadie. O sea, el que es bruto en la vida y el que no hace conciencia, no asimila las cosas que le ponen adelante y dice, ¿por qué? Oye, todo el mundo sabe que la marihuana es mala. Han venido unos, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Unos jueces han dicho, oye, en vez de coger y estar metiendo a la gente presa y sobre todo a los abogados, vamos a cambiar la ley para legalizarla. Entonces todo el mundo va allí, ¡pum! Y ahora es legal y todo el mundo fuma marihuana. Entonces, eso trae sus consecuencias, sin duda. Yo no quiero criticar a nadie, cada uno que haga lo que le dé la gana, tiene el derecho a equivocarse y tiene el derecho a corregirse también. Pero lo que te quiero decir, todos sabemos en un momento determinado que comer engorda. Y entonces, tú sabes, hay que luchar contra ese gramo de comida que nos va a alterar nuestro peso. Y lo mismo con las drogas y con la bebida y con el cigarro y con las otras cosas. Entonces, dentro de nosotros siempre hay una semilla que sabemos qué es lo que es bueno y está malo. Lo sabemos, lo que pasa es que es más fácil decir, ay, yo no sabía, ¿me entiendes? Es como el niño, ¿no? Y así más o menos yo creo que es donde entonces, en cuanto a los Beatles, que tú dices que en la época de esplendor de ellos fue cuando compusieron, esa época de esplendor fue una época de droga. Ellos recuerden que eso fue con la guerra de Vietnam, los años 60, que ahí se disparó el consumo de droga en el mundo y ellos no eran la excepción. Ellos las canciones las hacían porque, fíjense, yo quiero aclarar una cosa, a pesar de que nos enamoramos con esas canciones, bailamos esas canciones, nos gustan, porque a mí me gustan la música, sobre todo las músicas suaves de ellos, ¿no? Son producto de, ya ahí empieza a degenerar la música. Elvis Presley fue el primero que cambió, o sea, puso el movimiento pélvico y el rock and roll y ya la música empieza a degenerar de lo que era la poesía de las músicas de los años 40, de los 50, que era otra música, y entonces empiezan ya a entrar en los sonidos electrónicos, en cosas. Hay una canción de los Beatles que se llama Revolution Number 9. Yo le sugiero que las oigan, a ver si ustedes entienden algo. Y eso fue producto de enajenación mental en un estado de droga. Hay un long play de ellos que se llama Lucy in the Sky with Diamond. O sea, sí. Lucy en el cielo con diamante. Con diamante. Y eso era LSD, así era. Lucy, Sky, Diamond. El LSD era una droga que ellos usaban mucho y eso es... Pero fíjate que sin embargo, a pesar de eso, perdona, profesor, o sea, vino bien porque vino para aumentar las vibraciones de los seres humanos. Vino para crear otra vez el amor entre el hombre y la mujer, el poder, ¿cómo te puedo decir? No esta degeneración que hay hoy en día, sino... Bueno, espérate, porque después de ello, y me perdonan que estoy extendiéndome mucho, vino Led Zeppelin, que fue... No, ya eso claro. Pero vino, producto de ellos. Un cubo de basura, sí, ya.
con los equipos electrónicos para distorsionar los sonidos. Y después de Led Zeppelin vino Nirvana, Black Sabbath, una serie de grupos que era el hard rock, el rock, el heavy metal, que ya, o sea, pero Elvis Presley fue el primero, el que empezó, o inclusive hay unos grupos, hay unos, yo no recuerdo bien, unos norteamericanos, grupos, no sé, no recuerdo el nombre, que empezaron antes que Elvis Presley. Pero bueno, ahí la música empezó a degenerar, y lo digo así, a degenerar, que miren en lo que ha caído hoy en día. El jazz. O sea, en la época, fíjate, en los 60 hubo una época prodigiosa. Se dice que los grupitos españoles cantaban aquel rock suave, aquellas cancioncitas que no decían mucho, pero eran alegres. Y tú las seguías, las oías y las cantabas porque se pegaban, eran pegajosas. Pero ya después de eso empezó para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Entonces, desgraciadamente fue lo que vivimos y es lo que nos gustó, y todavía hay algunas canciones que se oyen bien, Yesterday, And I Love Her y todas esas cosas de los Beatles que son canciones bellas, preciosas, pero yo no dejo de reconocer que ahí, a partir de ahí cambió la música, y la música ha llegado hasta el famoso Bad Bunny, que eso es ruido y malas palabras y el desastre. Pero fíjate, me hiciste acordar una cosa que decían los indios, ¿no? Y tanto de Sudamérica como los del norte, que decían que los sonidos son semillas. Y cuando ellos querían, cuando tú quieres manipular a una persona, tú le das hay una especie de sonido que de verdad vibra dentro de nosotros. Inclusive con el sonido puedes llegar a curarse. Según ellos, hay unas machis de esas que con un sonido pueden, allí en Chile, en Temuco, había una machi que curaba. Inti Raymi, no me acuerdo cómo se llama, con una pandereta o con un tipo así. Claro, tenía visión. El sonido, sin duda, es la mayor de las artes porque es la que llega más asequible, la que llega más fuerte. Y cuando tú oyes las canciones, ya tú las interiorizas. Fíjate que te las sabes de memoria y sin embargo no sabes ni siquiera lo que dicen porque el idioma ni siquiera es el tuyo. O sea, hay algo dentro de nuestra memoria que tiene que ver con la música. La música tiene memoria. Lo mismo que tiene memoria los sabores, los olores, los olores, los lugares. O sea, es así. Oye, yo no me quiero extender mucho, quiero dejar oportunidad a otros. Gracias, profe, gracias, Armando, gracias a todos. Y buenas noches. Gracias, José. Un abrazo para todos. Gracias. Gracias, igualmente. Vamos a un momentico antes de los amigos que tienen la mano levantada a cerrar la grabación, porque ya llevamos 1 hora 50 minutos. Entonces, después la nube se llena mucho y hace agua. Voy a proyectar la oración para que alguien generosamente nos las diga. Alguien, por favor, que se brinde para decirla. Yo la digo. Adelante, José Javier, tú siempre eres la tabla salvadora. Adelante. Plegaria para el estudiante Rosa Cruz. Acrecienta mi amor por ti, oh Dios, para que te pueda servir mejor cada día. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean gratas a tus ojos, oh Señor, mi fuerza y mi redentor. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Oración por la fraternidad. Te pedimos, Padre, porque la fraternidad Rosa Cruz de Oceanside, California, se constituye en el centro espiritual más eficiente del mundo y ayude a apresurar el día de la liberación de Cristo. Te pedimos muy especialmente bendigas a los trabajadores de la sede central y a todos los centros, grupos y miembros de la fraternidad para que día a día se fortalezcan y para que lleguen voluntarios que ayuden a hacer realidad la visión de Más Ángel, según la cual dio a nuestra sede central y una larga fila de personas viniendo de todas partes del mundo para recibir la enseñanza
y saliendo de allí luego para llevar el bálsamo a los afligidos de cerca y de lejos. Que así Que sea. así sea. Así sea. Que así sea. Gracias, Que José así Javier. sea. Que así sea. Bueno,